quiero que salgas de mi casa. Es lo que Ana Patricia Gámez le habría dicho a su exesposo, Luis Carlos Martínez, según versiones que han comenzado a circular con fuerza. Pero lo que vino después cambió completamente el escenario. Él no se habría ido. Por el contrario, habría presentado documentos para impedir que lo sacaran, introduciendo un elemento legal en medio de un conflicto que hasta ese momento parecía personal. La imagen pública de Ana Patricia Gámez siempre ha estado asociada al éxito, estabilidad y control. Sin embargo, detrás de esa narrativa cuidadosamente construida, comenzó a tomar forma una situación que rápidamente captó la atención del público. De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y plataformas digitales, todo se habría desencadenado cuando Ana Patricia tomó una decisión firme respecto a su vida personal. Su exesposo, Luis Carlos Martínez, debía abandonar la vivienda que ambos compartían en el pasado. La solicitud, según estas versiones, no habría sido negociable. Se trataba de un límite claro, una línea que no estaba dispuesta a seguir cruzando. Fuentes no oficiales aseguran que la convivencia ya no era viable. Tensiones acumuladas, desacuerdos no resueltos y una dinámica deteriorada habrían llevado a ese punto crítico. Lo que parecía un paso lógico tras una separación, se transformó en el inicio de un conflicto mucho más complejo. Porque del otro lado, la respuesta no fue la esperada. Luis Carlos Martínez no solo se negó a salir, sino que aseguró tener fundamentos legales para quedarse. Y ahí comenzó todo. El conflicto dio un giro radical cuando, según lo difundido en distintos contenidos virales, Luis Carlos Martínez habría presentado un documento que respaldaría su permanencia en la propiedad. Este punto es clave. En el ámbito legal, la ocupación de una vivienda no siempre depende únicamente de la voluntad de una de las partes. Existen factores como derechos conyugales, acuerdos previos, régimen patrimonial o incluso condiciones de residencia que pueden impedir un desalojo inmediato. Y eso es precisamente lo que habría ocurrido. El documento, cuya naturaleza exacta no ha sido confirmada públicamente, habría generado un efecto inmediato, detener cualquier intento de salida forzada. El escenario cambió por completo. Ya no se trataba de una decisión personal o emocional. Se trataba de una situación con implicaciones legales. Para Ana Patricia Gámez, acostumbrada a manejar entornos bajo control, esto representaba un obstáculo inesperado. Porque en estos casos, la autoridad no la tiene quien lo pide, sino quien lo puede demostrar ante la ley. Y mientras tanto, ambos permanecían en el mismo espacio. Bajo el mismo techo. Con intereses completamente opuestos. Pero lo que realmente intensificó el conflicto fue el peso simbólico de ese documento. No era solo un papel. Era una declaración de resistencia. Según las versiones que circularon, Luis Carlos no solo habría mostrado el documento como defensa, sino como una forma de dejar claro que no pensaba ceder ante la presión. En ese instante, la dinámica cambió por completo, de una petición directa, se pasó a un pulso legal silencioso. Porque en estos escenarios, cada palabra cuenta. Cada acción puede tener consecuencias. Y cada paso en falso puede jugar en contra. Se comenzó a hablar, en distintos espacios digitales, de posibles fundamentos detrás de ese documento. Algunos mencionaban derechos derivados del matrimonio, otros insinuaban acuerdos previos sobre la vivienda, e incluso se planteaba la posibilidad de que existiera algún tipo de autorización formal de residencia. Nada de esto ha sido confirmado de manera oficial. Pero el simple hecho de que existiera esa posibilidad fue suficiente para frenar cualquier intento inmediato de desalojo. Y eso cambió el equilibrio de poder. De un lado, una figura pública que buscaba recuperar el control de su espacio personal. Del otro, una postura firme respaldada, al menos en apariencia, por un argumento legal. La tensión dejó de ser privada. Se volvió estructural. Porque cuando entra el factor legal, ya no se trata de quien tiene la razón desde lo emocional, sino de quien puede sostener su posición dentro de un marco jurídico. Fuentes no verificadas aseguran que ese momento marcó un antes y un después en la convivencia. El ambiente, que ya era tenso, habría adquirido una nueva dimensión, la incertidumbre. ¿Qué pasaría después? ¿Quién tenía realmente el respaldo legal? ¿Hasta dónde podía escalar la situación? Las respuestas no eran claras. Y en medio de ese escenario, cada día que pasaba sin una resolución aumentaba la presión. Se dice que el documento no solo detuvo una posible salida inmediata, sino que obligó a replantear toda la estrategia. Porque una cosa es pedir que alguien se retire, y otra muy distinta es enfrentarse a un proceso que puede extenderse, complicarse y exponerse públicamente. Ahí es donde el conflicto deja de ser íntimo,
y comienza a convertirse en un caso potencialmente mediático. Especialmente cuando se trata de una figura como Ana Patricia Gámez, cuya vida ha estado constantemente bajo observación. La presión no solo venía desde dentro del hogar. También comenzaba a sentirse desde afuera. Las redes sociales hicieron lo suyo. Fragmentos de versiones, interpretaciones parciales y titulares llamativos empezaron a circular, alimentando una narrativa que crecía sin confirmación oficial, pero con un alto impacto en la percepción pública. Y mientras el ruido aumentaba, dentro de la casa el silencio se volvía más pesado. Porque convivir bajo esas condiciones no es simplemente incómodo. Es insostenable. Cada espacio compartido se convierte en un recordatorio constante del conflicto. Cada encuentro, por mínimo que sea, está cargado de tensión. Y cada decisión se analiza no solo desde lo personal, sino desde lo que podría implicar legalmente. La casa dejó de ser un refugio. Se convirtió en un escenario de disputa. Y el documento, en el elemento central de toda la historia. Un papel que, sin necesidad de ser mostrado públicamente, logró cambiar por completo las reglas del juego. Un papel que detuvo una decisión. Y que abrió la puerta a un conflicto mucho más complejo, del que, hasta ahora, no existe una versión definitiva. A partir de ese momento, la vivienda dejó de ser un entorno privado para convertirse en el epicentro de una disputa silenciosa pero intensa. Las versiones que comenzaron a circular describían un ambiente marcado por la incomodidad, la distancia y una tensión constante. Dos personas con una historia en común, obligadas a coexistir en medio de un conflicto sin resolución inmediata. En este tipo de situaciones, el desgaste no solo es emocional, también es estratégico. Cada movimiento puede tener consecuencias legales. Cada decisión puede inclinar la balanza. Se habla de intentos de diálogo que no habrían prosperado. De posiciones firmes en ambos lados. De una negativa sostenida por parte de Luis Carlos, respaldada, según él, por el documento presentado. Mientras tanto, Ana Patricia Gámez habría evaluado alternativas dentro del marco legal, entendiendo que la situación no podía resolverse por la vía directa. Pero lo que complicó aún más el escenario fue otro factor, la exposición pública. Fragmentos de la historia comenzaron a viralizarse. Versiones parciales, interpretaciones, especulaciones, todo contribuyó a convertir un conflicto privado en un tema de conversación masivo. La presión ya no era solo interna. Ahora también venía desde afuera. Y ese cambio fue determinante. Porque cuando un conflicto personal trasciende al espacio público, las decisiones dejan de tomarse únicamente en función de lo que ocurre dentro del hogar. Comienzan a estar condicionadas por la opinión pública, por la narrativa que se construye en redes y por el impacto que puede tener en la imagen de los involucrados. En este caso, la exposición mediática, aunque basada en versiones no confirmadas, comenzó a generar una percepción de confrontación constante. Cada gesto podía ser interpretado. Cada silencio, cuestionado. Cada movimiento, amplificado. Dentro de la vivienda, la rutina habría cambiado de forma radical. Se habla de espacios compartidos convertidos en zonas neutrales, de horarios que ya no coincidían, de intentos por evitar cualquier tipo de interacción directa. Porque en un contexto así, incluso una conversación simple puede escalar a un conflicto mayor. La convivencia dejó de ser natural. Se volvió calculada. Cada paso dentro de la casa tenía un peso distinto. Abrir una puerta, ocupar un espacio, incluso permanecer en determinadas áreas, todo podía interpretarse como una afirmación de presencia o de control. Y en medio de ese escenario, el desgaste psicológico comenzaba a acumularse. Porque vivir bajo tensión constante no es sostenible a largo plazo. Fuentes no verificadas sugieren que el ambiente se habría vuelto cada vez más frío, más distante, más rígido. Dos personas que en otro momento compartieron una vida, ahora operaban bajo una lógica completamente distinta, la de la resistencia. Luis Carlos, según estas versiones, mantenía su postura sin cambios. Su permanencia en la vivienda no era negociable, al menos no sin una resolución clara o un acuerdo que reconociera su posición. Por otro lado, Ana Patricia habría optado por una estrategia más prudente, enfocada en evitar errores que pudieran perjudicarla en un eventual proceso legal. Porque en estos casos, actuar impulsivamente puede tener consecuencias. Y eso lo cambia todo. La dinámica ya no se trataba de quien tenía la razón en lo personal, sino de quien manejaba mejor el escenario en lo legal y lo mediático. Pero había otro elemento en juego, el desgaste de la imagen. Para una figura pública como Ana Patricia Gámez, cualquier situación que se vuelva viral representa un riesgo. No solo por lo que es, sino por cómo se interpreta.
Las redes sociales no esperan confirmaciones. Construyen historias. Y en este caso, la historia comenzó a tomar forma sin una versión oficial que la respaldara o la desmintiera completamente. Se generaron narrativas enfrentadas. Se formaron opiniones divididas. Y el caso comenzó a crecer más allá de los hechos concretos. Algunos defendían la postura de ella, señalando su derecho a decidir quién permanece en su espacio. Otros cuestionaban la situación desde el punto de vista legal, sugiriendo que si existía un documento, debía respetarse. Y así, el conflicto dejó de ser solo de dos personas. Se convirtió en un debate público. Mientras tanto, dentro de la casa, la situación no avanzaba hacia una solución clara. El tiempo pasaba, y con él, aumentaba la presión. Porque una convivencia sostenida en esas condiciones no solo es incómoda, es insostenible. No hay equilibrio posible cuando ambas partes mantienen posturas firmes. No hay punto medio cuando los intereses están completamente enfrentados. Y sin un acuerdo, el escenario tiende a escalar. La posibilidad de una intervención legal más formal comenzaba a perfilarse como una salida inevitable. No como una opción, sino como una consecuencia lógica de la falta de resolución. Pero incluso ese camino implicaba riesgos. Más exposición. Más tiempo. Más desgaste. Y en ese punto, la pregunta ya no era quién tenía la razón. La verdadera pregunta era, ¿quién estaba dispuesto a sostener el conflicto hasta el final? Porque cuando ninguna de las partes cede, el desenlace no depende de la voluntad, sino de lo que determine la ley. Y mientras ese momento no llegaba, la casa seguía siendo el escenario de una convivencia marcada por el silencio, la tensión y la incertidumbre. Un espacio compartido, pero completamente dividido. A pesar del impacto mediático que generó este caso en plataformas digitales, lo cierto es que no existe una confirmación oficial que detalle el desenlace de esta situación. No hay registros públicos ampliamente difundidos que aclaren si se llegó a un acuerdo entre las partes, hubo una resolución judicial definitiva, o si alguno de los dos cedió en su postura. Y ese vacío de información es, precisamente, lo que mantiene viva la historia. Porque en el mundo actual, donde la información circula a gran velocidad, lo que no se confirma, se especula. Y lo que se especula, crece. Este caso no es la excepción. Lo que comenzó como versiones aisladas en redes sociales terminó convirtiéndose en un relato fragmentado, reconstruido a partir de interpretaciones, clips virales y narrativas que, aunque impactantes, no cuentan con un respaldo oficial completo. Y ahí es donde el tema se vuelve aún más complejo. Porque cuando no hay una versión definitiva, el público llena los espacios vacíos con suposiciones. Se construyen teorías. Se sacan conclusiones. Se toman posturas. Sin embargo, más allá de los nombres involucrados, este caso expone una realidad frecuente pero poco visible. Cuando una relación termina, los conflictos no siempre se resuelven en lo emocional, muchas veces escalan al terreno legal. Y cuando eso ocurre, los tiempos cambian. Los procesos se alargan. Las decisiones se vuelven más delicadas. Y las soluciones no siempre son inmediatas. Para Ana Patricia Gámez, esta situación, independientemente de su nivel de veracidad, refleja cómo incluso las figuras públicas pueden enfrentarse a escenarios complejos, donde la vida privada se entrelaza con normas legales y presión mediática. Porque hay algo que resulta evidente en todo esto, la exposición. Una figura pública no enfrenta un conflicto en silencio. Lo enfrenta bajo observación. Cada rumor tiene alcance. Cada versión genera reacción. Y cada silencio se interpreta. En este contexto, el manejo de la situación se vuelve tan importante como la situación misma. No solo se trata de resolver el problema. Se trata de cómo se percibe esa resolución. Y cuando no hay resolución visible, la percepción queda abierta. Algunos sostienen que pudo haberse alcanzado un acuerdo privado, lejos de las cámaras y sin necesidad de hacerlo público. Esta posibilidad no sería extraña, especialmente considerando que muchas figuras optan por manejar este tipo de conflictos de manera discreta para evitar un mayor desgaste. Otros, en cambio, consideran que el caso pudo haber escalado a instancias legales más formales, sin que los detalles hayan trascendido a la opinión pública. También existe la posibilidad, no confirmada, de que la situación simplemente haya perdido visibilidad mediática sin haber sido completamente resuelta, quedando en una especie de pausa indefinida. Y esa es, quizás, la parte más inquietante de toda la historia. No saber. Porque el ser humano busca cierres. Busca respuestas. Busca finales claros. Pero en este caso, lo que predomina es la incertidumbre.
Y en el mundo del espectáculo, la incertidumbre es terreno fértil para que una historia siga vigente. Mientras no haya una declaración oficial contundente, el caso permanece abierto en la percepción pública. No como un hecho confirmado en su totalidad, sino como una narrativa en construcción. Y eso tiene consecuencias. Porque cada vez que el tema reaparece, lo hace con más fuerza. Con más especulación. Con más interpretaciones acumuladas. Lo que en un inicio fue un conflicto privado, ahora forma parte de una conversación más amplia sobre relaciones, derechos, convivencia y límites. También pone sobre la mesa una realidad incómoda, la línea entre lo personal y lo público es cada vez más delgada. Especialmente cuando se trata de figuras reconocidas. Para Ana Patricia Gámez, esto implica un reto adicional. No solo gestionar una situación personal compleja, sino hacerlo en un entorno donde cada detalle puede ser amplificado. Y aunque no haya confirmaciones oficiales, el impacto en la percepción pública ya está hecho. Porque en el entretenimiento, muchas veces no es necesario que algo esté completamente probado para que influya en la opinión de la audiencia. Basta con que sea creíble. Basta con que sea repetido. Basta con que genere emoción. Y este caso reúne todos esos elementos. Conflicto. Tensión. Un posible choque legal. Y una historia sin cierre. Hoy, el caso sigue envuelto en versiones, sin una narrativa confirmada que cierre completamente el capítulo. No hay un punto final. No hay una declaración que disipe todas las dudas. No hay una verdad única que ordene la historia. Lo que hay, es silencio. Un silencio que puede significar muchas cosas, discreción, estrategia, agotamiento, o simplemente una decisión de no exponer más de lo necesario. Pero ese silencio, lejos de cerrar la historia, la mantiene suspendida. Y en el mundo del espectáculo, cuando no hay cierre, la historia no termina. Solo queda en pausa. En espera de una nueva versión. De una declaración inesperada. O de un detalle que, en cualquier momento, pueda cambiar nuevamente la narrativa. Porque en este tipo de casos, el final no siempre llega cuando termina el conflicto. A veces, el final llega cuando alguien decide contarlo. Y hasta ahora, eso no ha ocurrido. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Crees que realmente existía un documento legal que le permitía quedarse, o todo fue una versión exagerada que se salió de control en redes? ¿Quién crees que tenía la razón en esta situación tan tensa? ¿Hasta dónde debería llegar lo legal cuando una relación ya terminó? Te leo en los comentarios, porque tu opinión es clave en este tipo de historias. Si este caso te impactó, comparte este video con alguien más para que también saque sus propias conclusiones. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí seguimos revelando las historias más polémicas, intensas y comentadas del mundo del espectáculo.